1972, un avión uruguayo se estrelló en la cordillera de los Andes. A bordo viajábamos 40 pasajeros y 5 tripulantes. Unos dicen que fue una tragedia. Otros hablan de un milagro. ¿Qué pasó realmente? ¿Qué pasa cuando el mundo te abandona? Cuando no tenés ropa y te estás congelando. Cuando no tenés comida y te estás muriendo. La respuesta está en la montaña. Hay que regresar al pasado, sabiendo que el pasado es lo que más cambia. La Sociedad de la Nieve. La película está narrada desde la perspectiva de Numa Turcati, uno de los pasajeros del vuelo 571 y un personaje clave por su sentido ético y humano. Numa no era jugador de rugby, sino un estudiante de derecho invitado a viajar con el equipo. Desde el inicio se nos muestra como un joven sensible, reflexivo y profundamente empático. Numa observa todo con una mirada crítica pero compasiva. La alegría del grupo, la fraternidad del equipo, la emoción del viaje. Su voz en off guía al espectador con una profundidad emocional. Su papel en la historia es esencial, aunque no sobrevive hasta el rescate. Fue un pilar moral entre los jóvenes y su legado marcó a los que vivieron. El 13 de octubre de 1972, el avión de la Fuerza Aérea Uruguaya que transportaba a 45 personas se estrella en plena cordillera de los Andes, cerca de la frontera entre Chile y Argentina. Debido a un error de navegación y malas condiciones climáticas, el avión colisiona con una montaña y se parte en dos. Muchas personas mueren en el impacto o poco después por las heridas. Los que sobreviven se encuentran rodeados de nieve sin abrigo suficiente, con apenas restos de fuselaje como refugio y casi sin alimentos. Entre los sobrevivientes están varios jugadores del club de rugby All Christian, amigos y familiares. Numa, aunque herido, sobrevive al impacto. Desde los primeros momentos la prioridad es sobrevivir. Organizan turnos, cuidan a los heridos y mantienen la esperanza de ser rescatados prontos. Usan restos del avión para protegerse del frío, funden nieve para beber agua y tratan de mantenerse unidos. Con los días sin rescate a la vista, comienzan a asumir que podrían haber sido dados por muertos. Y es ahí cuando escuchan en una radio que habían reparado que las autoridades han suspendido la búsqueda. La desesperación crece, sin comida y enfrentando el extremo frío andino, empiezan a debilitarse. Y es aquí donde se plantea el dilema más fuerte de la película. Para no morir de inanición, deciden alimentarse de los cuerpos sin vida de sus amigos. Es una decisión que destroza emocionalmente al grupo, pero la ven como la única forma de seguir luchando. Numa al principio se resiste profundamente a esta idea, pero poco a poco comprende que es la única manera de seguir adelante. Cuando las cosas parecían estabilizarse dentro de lo trágico, ocurre la primera gran tragedia adicional. Una avalancha arrasa el fuselaje en plena noche, enterrando vivos a los sobrevivientes mientras dormían. En esta tragedia mueren 8 personas, entre ellos Marcelo, quien era el capitán del equipo de rugby. Su muerte es uno de los momentos más desgarradores de la película, pero su memoria y legado siguen presentes en los pensamientos y acciones de los demás, pues él se convierte en un símbolo de seguir adelante. Y luego de haber sacado a los que estaban vivos, ocurre lo inimaginable. Una segunda avalancha cae sobre ellos. Esta es menos devastadora pero igualmente traumática. Esta vez no hay víctimas mortales, pero reafirma una verdad aterradora. Nadie vendrá a rescatarlos y la montaña los quiere morir. El miedo a morir enterrados, congelados o solos aumenta. El cuerpo y la mente de los sobrevivientes se debilita, pero algo en ellos los impulsa a seguir. El amor por sus familias, la promesa de regresar y el instinto humano de no rendirse. Numa desesperado rompe una ventana con su pierna y aunque se corta, gracias a esto pueden salir del fuselaje. En un intento por buscar ayuda, algunos miembros del grupo realizan pequeñas expediciones de reconocimiento, pero se topan con paredes de hielo, caídas imposibles y un paisaje blanco sin fin. Estas expediciones sirven para estudiar el terreno, pero no llegan muy lejos. Y es en una de estas expediciones donde Numa se entera de que su herida está infectada, lo que más adelante le costaría su muerte. Finalmente, Fernando Parrado, Roberto Ganesa y Antonio Vicentín, al ver la muerte de Numa, se ofrecen para hacer una expedición definitiva. Después de semanas, preparan una mochila improvisada, sacos de dormir hechos con partes del avión y algo de carne deshidratada
para la expedición. El 12 de diciembre, casi 2 meses después del accidente, comienza la gran expedición. Caminan durante días por los Andes en condiciones inhumanas y Vicentín debe regresar para no consumir recursos. Nando Parrado, quien cuando se accidentó duró 3 días en coma, junto con Roberto Canessa, quien luego de mucho tiempo casi se vuelve presidente, continúan y finalmente el 20 de diciembre logran encontrar a un arriero chileno, Sergio Catalán, quienes proporcionan ayuda. Gracias a su valentía, 14 sobrevivientes más son rescatados el 23 de diciembre tras 72 días de lucha constante. La Sociedad de la Nieve no es solo una historia de tragedia, es una oda a la vida, a la hermandad, al espíritu humano de que nunca se rinde, incluso en las condiciones más extremas. Esta historia no trata solo de cómo sobrevivieron físicamente, sino de cómo preservaron su humanidad en un infierno blanco donde todo parecía perdido. El sacrificio, el dolor, el miedo, la muerte fueron constantes, pero también lo fueron la solidaridad, el amor y el recuerdo de sus seres queridos y la promesa de vivir por los que ya no estaban. Así como lo dijo Numa Turcati en una carta, no hay amor más grande de aquel que da la vida por sus amigos. Numa Turcati, aunque no regresó, representa esa voz interior que no deja la desesperación nos consuma. Fue el guardián de la dignidad humana entre el hambre y la nieve. Su ejemplo inspiró a los que sobrevivieron y a millones que hoy conocen su historia. Esta película nos recuerda que la vida vale incluso cuando parece rota, que no hay montaña demasiado alta cuando hay esperanza, que los lazos humanos del amor por los demás y la voluntad de sobrevivir pueden superar cualquier tormenta. Y tú, que estás oyendo esto, recuerda, no importa cuán imposible parezca el camino, siempre hay una salida cuando se camina con fe, con valor y con el corazón en alto, porque la verdadera sociedad de la nieve somos todos los que seguimos luchando. Y si te preguntabas quiénes sobrevivieron, estos son sus nombres. Bueno, mi querido, te voy a decir los nombres de los chicos. ¿Tú me escuchas? Reiterámelos 2 veces cada nombre, por favor. 2 veces cada nombre. Roberto Canessa. Roberto Canessa. Gustavo Servino. Gustavo Servino. Eduardo Strauch. Eduardo Strauch. Álvaro Mangino. Álvaro Mangino. Fernando Parrado. Fernando Parrado. Antonio Vicentín. Antonio Vicentín. Pedro Algorta. Pedro Algorta. Alfredo Delgado. Alfredo Delgado. Roy Harley. Roy Harley. José Luis Inciarte. José Luis Inciarte. Ramón Sabella. Ramón Sabella. Javier Metol. Javier Metol. Carlitos Miguel Páez, mi hijo. Carlitos Miguel Páez, mi hijo. Roberto François. Roberto François. Daniel Fernández. Daniel Fernández. Adolfo Strauch. Adolfo Strauch.